Nuestra historia comienza el 11 de septiembre de 1541, cuando los mapuche, encabezados por Michimalonco, atacaron e incendiaron la recién fundada ciudad de Santiago. Casos similares ocurrieron durante toda la guerra de Arauco, bien lo supieron Lautaro, Pelantaro y muchos otros toquis, que vieron en los ataques incendiarios una excelente táctica de guerra contra las empalizadas y fuertes de madera. Con el pasar del tiempo, los asentamientos se multiplicaron y expandieron, siempre de material ligero, por lo que con toda seguridad los incendios continuaron presentes, así podemos ver incluso en óleos del proceso de independencia. El 5 de septiembre de 1780, una nueva figura irrumpe en el escenario nocturno, los serenos. Pero distinto a lo que se puede pensar, los serenos no son los antecesores de bomberos. Ellos rondaban cuadrantes asignados velando por la seguridad, buscaban a los médicos para atender a los enfermos y a los sacerdotes para entregar la extremunción, entre una larga lista, en la que obviamente estaba dar aviso en caso de incendio. Desde su fundación, Valparaíso no lo ha tenido nada de fácil. Durante el siglo XVI eran bien comunes los ataques de piratas como Francis Drake o Richard Hawkins. En el siglo XVIII, la ciudad sufrió un terremoto de 8.7 grados y un devastador tsunami. También en 1814, durante la guerra anglo-estadounidense, hubo un combate naval entre estos dos países, muy cerca de las costas de Valparaíso. Estados Unidos perdió, pero como seguramente estaban cortos de nombres para sus ciudades, en 1836 bautizaron una como Valparaíso, dando origen a este multiverso. En 1843, el naturalista francés Claude Lorget pintó este óleo, impresionado por un devastador incendio en el puerto. Imagen similar se debió vivir el 15 de diciembre de 1850, cuando un incendio arrasó con decenas de edificios en las cercanías del Ascensor Concepción. La gran mayoría de estos edificios pertenecían a comerciantes extranjeros, alemanes, franceses, italianos, etc., quienes se autoconvocaron para fundar la Asociación contra Incendios de Valparaíso, institución que vería la luz el 30 de junio de 1851, con 4 compañías, 2 de bombas, una de hachas, ganchos y escalas, y una de salvadores y guardias de propiedad. A tan solo 8 días de la fundación, los voluntarios debieron atender su primera emergencia. El vapor Perú había varado en la playa debido a un fuerte temporal, provocando un incendio en su caldera. Con esto, por primera vez sonaba la campana de incendio para bomberos de Chile. Valioso es el relato que hace el capitán de la segunda compañía de bombas, Otto Ude, quien señaló: puede decirse que nuestra bomba prestó servicios al buque incendiado desde las 11 del día, y tan eficaz que a pesar de la voracidad de las olas, la incesante lluvia, el desorden y confusión, con nuestros esfuerzos y disciplina pudimos vencer. Hasta estos momentos, el fuego está totalmente sofocado, y la bomba de mi mando con útiles en depósito. Con el cuerpo de bomberos en funcionamiento, no tardó en replicarse la iniciativa en otros puntos del país. En 1853 se funda el Cuerpo de Bomberos de Valdivia y en 1856 el Cuerpo de Bomberos de Ancud. A fines de 1858, en Valparaíso, un joven bombero de origen inglés desempeñaba el cargo de teniente tercero, en la extinta primera compañía de hachas, ganchos y escalas. Su nombre era Eduardo Farley. El 13 de noviembre de aquel año, un gran incendio se propagaba abarcando 4 cuadras del centro de la ciudad. Pese al despliegue de todas las compañías existentes, el apoyo de marineros franceses y la lluvia que caía sobre el puerto. Sobre el techo de una de las estructuras comprometidas se encontraba trabajando Eduardo, cuando el repentino colapso de la techumbre le provocó una caída de la que no pudo reponerse pese a los esfuerzos médicos, falleciendo 2 días más tarde, el 15 de noviembre de 1858. El primer funeral nocturno. Primero que todo, debemos saber que durante el siglo XIX, los funerales, por disposición sanitaria, comúnmente se realizaban durante la madrugada, salvo los funerales de personas de renombre, entre ellos los miembros del cuerpo de bomberos. En segundo lugar, debemos considerar que en Chile estaba ocurriendo la Revolución de 1859 en contra de Manuel Montt, padre del también presidente de la República y a la vez bombero Pedro Montt. Ocurre que en la tercera compañía de bomberos de Valparaíso habían bastantes bomberos implicados en la revolución, entre ellos el director, Ángel Custodio Gallo, también hermano de Pedro León Gallo, líder de la revolución. Por causas ajenas a este contexto, fallece el voluntario Domingo II Espiñeira, y al momento de solicitar autorización para realizar un funeral diurno, la autoridad se niega, realizándose el funeral en medio de la noche.
Esto es adoptado como una tradición y se refuerza décadas más tarde, cuando todos los funerales se comienzan a realizar de día. El 8 de diciembre de 1863 ocurre una de las peores tragedias de nuestro país. A eso de las 6:45 de la tarde, más de 2000 personas, casi en su totalidad mujeres, se encontraban dentro de la iglesia de la Compañía de Jesús para conmemorar la Concepción Inmaculada de María. De pronto, el fuego estalló en las cercanías del altar, propagándose rápidamente por la decoración. La gente, al intentar huir, se abalanzó en masa sobre las puertas, bloqueándolas, ya que se abrían hacia adentro. Prácticamente no hubo sobrevivientes. El 11 de diciembre, José Luis Claro, uno de los ciudadanos que había prestado auxilio en el incendio, publicó en el diario El Ferrocarril el siguiente anuncio. Se cita a los jóvenes que deseen llevar a cabo la idea del establecimiento de una compañía de bomberos para el día 14 del presente a la 1 de la tarde al escritorio del que suscribe, dándose origen de esta manera al Cuerpo de Bomberos de Santiago. Pese a lo que se podría pensar, el material mayor durante el siglo XIX fue de lo más variado. Los primeros recursos utilizados fueron algunos bombines a palanca que se disponían en algunas ciudades, heredados de fugaces intentos por contar con servicios contra incendios. En 1852 comienzan a llegar las primeras bombas a palanca. La más célebre de ellas es la americana, exhibida hasta el día de hoy en el Museo de Bomberos de Ancud. En 1865 arriba a Chile la Ponca, la primera bomba a vapor de Latinoamérica, adquirida por la primera compañía de bomberos de Santiago. Estos complejos vehículos tenían una caldera y con pistones generaban la fuerza para desalojar el agua. Como vehículos auxiliares estaban estos carros portamangueras, conocidos como gallos, probablemente porque Ángel Custodio Gallo regaló los primeros. Cuando se diseñaron las primeras bombas a motor, se comenzaron a incorporar estos carros portamangueras en la carrocería, y si los carretes grandes eran gallos, pues por lógica a los pequeños había que decirle pollos. En esta época surgieron los primeros portaescalas y finalmente hay que mencionar las carretas carboneras que acompañaban a las bombas a vapor. Estos vehículos se transportaban a tracción humana o animal, en este último caso no solamente caballos, sino que también bueyes, mulas y burros. Famosa es la historia del caballo Palomo, de la segunda compañía de bomberos de Viña del Mar, que tras ser vendido a un lechero, cada vez que sonaba la campana de incendio, abandonaba sus funciones lácteas y llegaba galopando a las emergencias. En 1865, Chile, en alianza con Perú, Bolivia y Ecuador, entró nuevamente en guerra contra España. En este contexto, al año siguiente, la escuadra española bombardea y destruye parcialmente Valparaíso. Por primera vez en la historia de bomberos, se le agregó al equipo de protección personal sables y armas de fuego, pues se temía un posible desembarco. También se produjo el primer apoyo entre cuerpos de bomberos, pues la Ponca fue traída a Valparaíso junto a una fuerza de tarea. Además, debió entrar en receso la Cuarta Compañía Española de Valparaíso, reanudando sus funciones años más tarde, pero con el número 7. Finalmente, se dice que en la Hermandad de la Trinchera surge el primer canje de la historia, entre la Germania de Valparaíso y la Segunda de Santiago, pero veremos eso en otro video. ¿Se imaginan unas elecciones presidenciales entre dos bomberos? En 1876 se enfrentaron Benjamín Vicuña Maquena y Aníbal Pinto Garmendia. El primero de ellos ingresó 3 años más tarde a la Tercera Compañía de Bomberos de Santiago, alcanzando el cargo de director, mientras que Aníbal Pinto perteneció al Cuerpo de Bomberos a través del directorio, alcanzando el cargo de superintendente. Aníbal Pinto ganó las elecciones. La Guerra del Pacífico enfrentó a Chile contra quienes hace unos años habían sido sus aliados. En el combate naval de Iquique, a bordo de la Esmeralda iba el guardia marina Ernesto Riquelme, bombero de la Segunda Compañía de Santiago, y el cirujano Cornelio Guzmán, quien con los años ingresaría también a la Segunda. En 1880 se desató un incendio en el cuartel de artillería, lugar en el que se almacenaba la pólvora, municiones y pertrechos para la guerra, poniendo en peligro a la ciudad de Santiago ante una eventual explosión. Cuando el personal militar ordenó a los voluntarios evacuar y el polvorín estaba a punto de estallar, se escuchó a un teniente exclamar: «Nadie se mueve, firme la quinta», quedando acuñada la célebre frase para el bronce. Se dice que además de salvar la ciudad, ese día los voluntarios también salvaron la guerra, pues ahí estaba gran parte de los pertrechos. ¿Tienes un billete de 1000 pesos? Ahí podrás ver a Ignacio Carrera Pinto, con más pelo que el original. Ignacio Carrera Pinto fue un bombero de la primera compañía de Santiago, la misma de la Ponca. Es recordado como un héroe nacional por comandar a 77 soldados contra 1800 durante la batalla de la Concepción.
En 1880 se realizó la primera llamada de larga distancia en Chile, utilizando las líneas del telégrafo. Esta llamada se hizo nada más ni nada menos que uniendo los cuarteles de la Quinta Compañía de Bomberos de Santiago y el Cuartel General de Bomberos de Valparaíso. No hay pruebas, pero puede ser que la llamada haya finalizado así. Corta tú. No, tú. ¿Cortamos los dos juntos? 1, 2, 3. Que tú tampoco cortaste. Desde 1886, a los cuerpos de bomberos les tocó lidiar con la epidemia del cólera, que arrebató la vida a 30.000 personas en nuestro país. Ante el colapso de los hospitales, muchos cuarteles fueron usados como centros de salud provisorios, debiendo los voluntarios apoyar directamente en estas labores. En Viña del Mar, fallecen por esta causa los mártires Mario Cataldo y Julio Valladares. Durante los últimos años del siglo se vivió la revolución de 1891, trayendo bastantes complicaciones a bomberos. En algunos cuerpos debieron armarse y otros se vieron limitados en su funcionamiento. Como ves, el siglo XIX estuvo bastante movido para bomberos. Si has llegado hasta acá, por favor suscríbete al canal, comparte y comenta este video. Pronto subiré la parte 2.